Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero que todo bien. Seguimos con esta pandemia y bueno, yo creo que vamos a seguir viéndonos todavía a través de este medio, pero hay buenas perspectivas. Yo creo que nos estamos comportando bien como sociedad y posiblemente ya hay circunstancias que se están teniendo en cuenta y eso avance hace de que muy pronto nos veamos en forma presencial y desarrollemos nuestra clase. Antes de comenzar con la cuarta unidad, vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad tercera. Y la unidad tercera, recuerden, bueno, creo que habrán repasado algo, pero vamos a repetir un poquito. Habló de la organización económica y estructural de una empresa. ¿Qué es lo que dijimos ahí? Hemos hablado de un presupuesto, el capital que requiere el inversor, cuánto le va a costar la creación de una empresa, los gastos que va a incurrir el empresario para hacer un anteproyecto, un proyecto de una empresa y los conceptos de cada uno de ellos. También hemos hablado hemos, sí, hemos hablado de la elaboración de un presupuesto y esto recalca porque es muy importante tener en cuenta los gastos en que vamos a incurrir, no solo en el empresario al realizar una inversión, sino como cualquier persona particular, nosotros mismos tenemos que tener en cuenta el presupuesto, es lo que es la estimación de lo que va a costar lo que queremos, en el cual queremos invertir. También creo que hay un trabajo sobre la presentación de un presupuesto que ustedes tienen y los criterios para fijar un presupuesto, qué se debe incluir en el presupuesto, los elementos que deben contener la presentación de un presupuesto y las recomendaciones básicas. Entonces, esto en resumen de la tercera unidad en la que vamos a considerar y continuamos para la cuarta. En esta cuarta unidad vamos a tener la función de una empresa de comunicación. Una empresa de comunicación, como todas empresas, tiene las mismas características en cuanto a su organización, en cuanto a lo que se tiene en cuenta para las inversiones, de lo que habíamos repasado prácticamente. En la estructura del plan para establecer una empresa de comunicación, se debe tener en cuenta los siguientes. Bueno, aquí yo puse 10 puntos. Tal vez podamos tener más de esto, pero son los importantes que se deben tener en cuenta para que podamos desarrollar nosotros el plan estructural de la comunicación. Ahora, ¿cuáles son estos puntos? Contextualización. La contextualización consiste en el análisis del entorno, tanto social, local, como el de tu propia empresa. Necesitamos conocer el mundo y el medio en el que vives para saber cómo contar las cosas. Se trata de tener una foto sobre la situación actual de aspectos que afectan a la empresa. Definición de objetivos. Tiene que pensar y escribir una lista de objetivos que sean reales. Podían tener como objetivo un artículo sobre el lanzamiento de una propuesta que querés publicar. La definición del público objetivo. Este punto es esencial porque tienes que definir a quién vas a dirigir la comunicación. El mensaje.
es el elemento que se requiere comunicar, dirigido a un público concreto que hemos definido anteriormente y con un estilo en un tono de comunicación previamente detallado. La estrategia. Nosotros hemos definido la estrategia en la planificación y no es otra cosa que es la misma, ¿verdad? Se trata de elegir el modo que vas a usar para alcanzar los objetivos que te has marcado. Las acciones son las operaciones que vas a poner en marcha basadas en la estrategia con el fin de alcanzar los objetivos marcados. El calendario, tenemos que planificar en el tiempo cuándo vamos a realizar cada una de las acciones. El presupuesto, como ustedes saben que el presupuesto, ya hemos también hablado suficientemente que cualquier planificación no funciona sin el presupuesto. Ahora es luego del presupuesto hablamos los sistemas de control que se tienen que establecer. Ahora en el mercado para el análisis de los resultados. No podemos implementar todo un plan de comunicación y dejarte esta tarea sin hacer. ¿Para qué todo el esfuerzo humano y económico que has hecho? ¿Cómo sabes si lo has hecho bien o mal? Por eso es importante, gente, los sistemas de controles. Y el examen final. El examen final tiene que evaluar los resultados finales de todas y cada una de las acciones para poder llegar a una conclusión final. Es la misma cosa que hemos explicado anteriormente en las funciones administrativas, que el examen final viene a ser el control de lo que se ha planificado para la realización de los objetivos ideados. Bueno, ¿cómo funciona una empresa de comunicación? A continuación, vamos a explicar cómo funciona una agencia de publicidad. Se eligió una agencia de publicidad y a partir de y los pasos y elementos que les componen, ¿verdad? El briefing del cliente llega a la agencia. ¿Qué es el briefing? Es un término inglés que es la instrucción. El interesado de hacer la publicidad lleva las instrucciones y presenta al empresario de la publicidad y se discute la forma, escucha al interesado, se discute si se puede hacer o no, cómo vamos a hacer y bueno, llega al final a un acuerdo y se inicia el proceso de la creación, que es la segunda etapa. Y en ese proceso, entonces, se hace una planificación estratégica. En esa planificación, ahora, si no se cuenta con una estrategia muy clara, podemos desviarnos hacia la obtención de una proyección atractiva visualmente, pero muy distante del objetivo. Por eso es muy importante tener en cuenta los elementos para no salir del objetivo, porque la publicidad no puede estar, no puede estar prácticamente direccionando lo que pretende la empresa. El ABC de un medio de comunicación. ¿Qué es el ABC de un medio de comunicación? El método de costo basado en actividades. Mide el costo y desempeño de las actividades, fundamentando en el uso de los recursos, así como organizando las relaciones de los responsables de los centros de costos de las diferentes actividades. Ese es un proceso gerencial que ayuda en la administración de actividades y el proceso del negocio. Durante la toma de decisiones estratégicas y operacionales.
En el objetivo del costo, de, el ABC del costo, entonces se tiene en cuenta cuatro elementos. Los objetivos del costeo ABC, el tipo, bueno, en este objetivo medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en un negocio o entidad. Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en la contabilidad gerencial. Tipo de empresa que conviene aplicar este sistema. En aquellas en las que los costes o costos indirectos configuran una parte importante de los costos totales. Las ventajas según Malcolm Smith, la empresa que implementa este sistema de ABC, se aumenta la credibilidad y la utilidad de la información de costeo en la toma de decisiones. Y las desventajas también se ha señalado en el artículo citado anteriormente, plantea la siguiente limitación. Bueno, es uno de las desventajas, es esencialmente un método de costeo histórico. Muestra un costeo histórico que ya no sirve para el empresario, porque si habla de historia, entonces debe ser actualmente más todavía, que debe ser una información más bien de futuro que de historia. Ahora los costos, es importante distinguir cuáles son los costos directos y los costos indirectos. ¿A qué llamamos los costos directos? Son aquellos que entran directamente en la actividad a realizar en una realización de una actividad. Por ejemplo, si fabricamos una silla, el costo de la madera, el costo del pegamento, el costo de los clavos, incluso se puede también poner ahí el costo de mano de obra. Y el costo indirecto son aquellos que no entran directamente en la elaboración, pero son esenciales para tener el presupuesto final. El costo de la luz, el costo del arrendamiento del local, de la depreciación de las herramientas, etc. La ética, bueno, nosotros antes de pasar este punto, es importante de que en administración habíamos tocado de que la ética y la moral que debe desempeñar o debe tener en cuenta una empresa. También en la empresa de comunicación se habla de la empresa ética en en la comunicación, ¿verdad? Una de las cuestiones más importantes que enfrentan los investigadores de la comunicación tiene que ver con la relación entre la ética y la comunicación organizacional. Y las perspectivas, la comunicación de las organizaciones es objetivo para juicios y razonamientos éticos. La comunicación es el proceso por el cual las organizaciones construyen y reconstruyen un marco moral o un clima interno ético. La comunicación en la organización incluye una gran variedad de cuestiones éticas y podemos ver como podemos citar algunos como la privacidad del empleado. La privacidad del empleado, libertad de la palabra en la empresa, la honestidad, la decepción, influencia sobre los demás, persuasión y coerción, diversidad, denuncias internas, los cambios, poder, autoridad y control, el liderazgo, la legitimación, el estilo de gestión,
relaciones públicas, publicidad y otros. Estos temas pueden ser puestos alrededor de dos focos. Aquellos concernientes a ética y valores en comunicación interna dirigidos a audiencias internas. O sea, son oyentes que van a estar dentro de nuestro país, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y aquellos concernientes a una ética y valores en la comunicación externa para audiencias externas. Más cercano al modelo organizacional, el RCC2 ganó terreno en un proceso que motivó a la empresa a entender y acomodar sus necesidades a intereses de grupos con un interés legítimo en la organización. Estas serían cuidar la integridad de las fuentes de los mensajes, la capacidad de defender un mensaje en particular, legitimidad, modelo de las campañas de mensajes, el impacto práctico del mensaje o el efecto acumulativo de una serie de mensajes, la franqueza de la estructura de comunicación entre una organización y sus públicos audiencias, la articulación o representación de intereses de gran público, la cuestión de responsabilidad compartida, la ética de la comunicación organizacional en su parte más visible. De hecho, en casos graves de falta de conducta moral en el sistema de la empresa, a menudo hace que se fije la atención en temas éticos y crezca la concientización en torno a estos temas. El segundo aspecto de los problemas éticos tiene que ver con los procesos de comunicación interna y sus audiencias. Esto incluye privacidad del empleado, libertad para expresarse, diversidad, promover las denuncias de los empleados, cambio, poder y liderazgo. A pesar de que la ética interna y externa pueden ser vistas como diferentes, están relacionadas entre sí. La importancia de la verdad, la información. En el mundo de hoy, ustedes saben muy bien, los grandes valores de la humanidad van empobreciéndose en aras a los intereses particulares o colectivos de la sociedad. El amor es reemplazado por el odio y la verdad por la mentira a través de sus diversas manifestaciones, como son el engaño, la traición, la manipulación, la calumnia, las verdades a medias, los objetivos ocultos, fingimientos, etc. Es necesario recuperar la cultura de la verdad con nuestro testimonio a través de la transparencia, la sinceridad, la honradez y de la lealtad. Solo desde la verdad se puede tener una convivencia justa. La mentira tarde o temprano se descubre. Funciones administrativas de una empresa de comunicación. Estas funciones es bien conocida por ustedes porque habla de las funciones administrativas. Habíamos hablado de que cualquier objetivo que se tenga que realizar, comencemos con la planeación, después la organización, dirección y control. Estas funciones administrativas es lo que generalmente se emplea en todas las organizaciones de las empresas y en todas las administraciones de la misma. La planificación de un medio de comunicación. La planificación de un medio de comunicación, ustedes saben que es la planificación estratégica y
una planificación tradicional. Bueno, las dos cosas es la misma, ¿verdad? Planificación estratégica y planificación tradicional, las dos cosas se planifica. Lo único que la estratégica es de largo alcance y la planificación tradicional es de corto alcance. Porque quiero, entonces tengo que pensar sobre la misma y tener tanto el uno como el otro. No se puede hacer establecer ningún plan si no se tiene en cuenta los presupuestos y los otros elementos que hay que considerar en una inversión. Antes de elaborar el plan, debe comunicarse con quién me voy a comunicar, ¿verdad? Con cuál es mi objetivo. Facilitar una mejor gestión de riesgo y reputación. Porque ustedes saben que la planificación, eh, una buena planificación o evita el riesgo de una pérdida. El plan de comunicación de paso a paso. Nosotros habíamos hecho, eso fue también el año anterior, de que habíamos hablado de los pasos de la planificación. Listo el plan y ahora tenemos que echar mano a la obra. Comunicar hacia dónde. Esas cosas ya deben estar todo definido. La comunicación corporativa, cómo vamos comunicando al grupo, porque el planeamiento, cuando se hace un planeamiento, se debe contar con las personas con las cuales se va a ejecutar el plan deseado. La comunicación externa, también se tiene que saber conocer el plan que se está teniendo. La comunicación interna más todavía, porque adentro hay que entender muy bien para que podamos salir con la misma versión hacia afuera. La tarea de la comunicación de crisis, eso es muy importante. Cuando hay crisis tenemos que comunicar de la crisis. Incluso yo creo que si tomamos esta situación actual, hay muchas empresas que han pasado por crisis y una buena comunicación tanto interna como externa están llevando a cabo. Otros ya se declararon en quiebra, vamos a decirlo así. Y la responsabilidad social corporativa. Esto también es muy importante tener en cuenta de que hay una responsabilidad social como todas las empresas deben tener, ¿verdad? Y al cual dirigido. Con esto hemos terminado el desarrollo de la cuarta unidad y posteriormente le vamos a poner en una actividad también para que ustedes puedan tener un trabajo sobre la misma unidad. Espero que haya sido un momento de que les sirva esta comunicación. No es fácil, pero ustedes van a leer el material. Una vez leído el material van a entender mejor esta explicación de resumen que yo les estoy pasando. Hasta muy pronto. Un abrazo para todos.